Buenas tardes, profe, ¿se escucha bien? Ok, perfecto. Sí, ayer tuve un problema ahí con el audífono y entonces si no se escuchara me dicen para verificar. Ayer perdí unos minutos de clase porque otros audífonos que tenía no funcionaban. Vamos a ver, bueno, estamos 5 total. Para hoy lo que pretendo es explicarles un poquitito lo que es la ley de Faraday. Traje tres ejercicios más uno que voy a resolver tal vez rápidamente y tal vez con ese otro ejercicio, ¿verdad? Con los últimos dos ejercicios que voy a resolver, eh, podamos entender un poco la lógica de lo que son los ejercicios del examen, digamos, en el sentido de estos problemas de que ustedes tienen que aumentar la complejidad, o para que pensemos que es aumentar la complejidad. Eh, Igual, si alguno tiene alguna duda respecto a otros capítulos, lo podemos ver ahora al final, si les parece. Y lo otro que hay que decir es que, bueno, tengo que decirle dos cosas más. Primero, este es el último tema que entra en el quiz. Creo que es, bueno, quiz, examen corto, es el examen corto, el que hacen en línea. Y en la mediación, ahora hace unos minutos yo les coloqué como una nueva rejilla que dice evaluaciones del curso. Entonces ahí voy a colgar, cuando haya una evaluación, voy a colgar la asignación, ¿verdad? Qué sé yo, examen corto número 1. Eh, para que ustedes todos los exámenes y cuando tengan que entregar el problema lo hagan solamente en esa rejilla y no en las otras, ¿verdad? Porque voy a hacer una por capítulo, entonces para que no revolver lo que es material del capítulo con la evaluación. Entonces todo lo de la evaluación va a estar en esa rejilla. Y les colgué un video de cátedra explicando los problemas cortos, cómo van a ser los problemas cortos. Entonces la coordinadora hizo un video muy bonito, sencillo de entender, donde dice cómo van a hacer esa evaluación. Entonces revísenla ahora después de la clase y me pueden mandar un correo si tienen dudas. Vamos a ver si alguien tiene algún comentario antes de empezar. No. Voy a empezar rápidamente lo que es ley de Faraday. Entonces, bueno, yo les colgué un video de la clase del semestre pasado, más o menos vamos a seguir en un esquema. Acá, eso es una simulación. Entonces, tenemos, aquí hay como una espira, ¿verdad? Es un cable enrollado. Tenemos un bombillo a este lado y aquí hay un sensor que me dice si hay una diferencia potencial, positiva o negativa. Si están en el centro es una diferencia de potencial cero. Este es un imán. Yo le puedo cambiar la polaridad. Entonces, ¿qué fue la observación que hizo Faraday? Él vio que si él ingresaba un imán dentro de un alambre, ¿verdad? O un circuito donde no había una fuente, vea que aquí no hay una fuente, no hay una batería que me encienda el bombillo. Nada más está aquí la aspira y el cable y el bombillo y nada de eso genera energía. Entonces, si él introduce un imán, el bombillo se va a encender. Eso fue lo que vio Faraday. Entonces, observen. Me alejo. Pues, bueno, esto es lo máximo. No pasa nada. Me acerco y me alejo, introduciendo el imán dentro de la aspira y se enciende el bombillo. Ahora, si cambio la polaridad, produzco el mismo efecto. ¿Sí?
¿Qué pasa si yo me mantengo aquí? Porque, digamos, podría imaginar de que el imán hace alguna especie, como una especie de bombillo, pero si yo pongo eso ahí, perdón, de batería, pero si yo pongo eso ahí, no pasa nada. Pero si yo lo muevo, ahí sí. Entonces, de cierta forma, si yo muevo el imán, estoy generando una, un cambio potencial en el circuito, ¿verdad? La batería lo que produce es un cambio potencial. Aquí está la opción de colocar las líneas de campo y en realidad lo que quiero que vean es que lo importante de este fenómeno es la cantidad de líneas de campo que pasan por dentro de la espira. Pero no solo es la cantidad, sino es la variación en el tiempo. Entonces la cantidad está relacionada con la intensidad y tiene que haber una variación en el tiempo de esas líneas de campo para que se produzca una diferencia potencial. Entonces matemáticamente, bueno, esto se llama ley de Faraday, ¿verdad? La formulita que me explica esto. El signo, o mejor dicho, la dirección de la corriente, ¿verdad? Porque si se enciende el bombillo es porque hay una corriente circulando. El signo es ley de Lenz, el signo o la dirección de la corriente, ley de Lenz. La magnitud de la FEM o de la fuerza electromotriz que se produce por la variación de las líneas de campo en esta área es ley de Faraday y entonces básicamente eso es lo que estudia el capítulo, esas dos formulitas. Y luego unas aplicaciones como para los motores. Voy a pasarme a la presentación. Okay. Y eso fue lo que vimos en la simulación, ¿verdad? Yo acerco el imán o alejo el imán y se va a producir un cambio potencial. Formalmente lo que uno tiene que decir es que hay una corriente inducida, ¿verdad? Yo induzco una corriente debido a que estoy moviendo un imán. Esa sería la I de estos dibujos. Ahora observe que en este caso la I va hacia abajo, aunque recorre la imagen de esta forma. En este otro caso va en sentido contrario. Y entonces la dirección, ¿verdad?, de esta corriente, si va hacia abajo o hacia arriba, es lo que explicó Lenz. Entonces, la FEM inducida, que es como una E cursiva, la FEM inducida es menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. En el caso en que solo haya un alambre, digamos, vámonos para acá. Aquí solo hay un alambre. En el caso en que hubiera, como antes la espira, que eran tres circulitos, ¿verdad? Como una especie de resortito. Entonces hay que contar la cantidad de vueltas. Y esa es esta n que está allá. Entonces aquí hay un n igual 1 y aquí es n igual, pueden ser 5, 10, lo que diga el ejercicio. Pero son la misma fórmula, explican lo mismo. Luego, el flujo es B punto A, ¿verdad? Es un producto punto, entonces por eso aquí hay un coseno. Entonces el área es un vector perpendicular a la superficie. El área vector tiene la magnitud del área y la dirección perpendicular al área. ¿Ok? Entonces aquí, como ven, el vector área sería normal a la espira, en este caso lo colocan así. No sé si hay dudas con esta imagencita o está todo bien con hacia dónde apunta el área.
Si hay dudas, nada más me interrumpen ahí y yo les doy el espacio para que hablen. Entonces, tenemos que movemos el imán y generamos la FEM. Puede ocurrir el caso análogo. Estaríamos haciendo algo diferente, pero el resultado es el mismo. Y es que yo puedo mover el alambre y mantener el imán quieto. ¿Ok? O sea, puedo mover el alambre y mantener el campo magnético uniforme. O sea, tiene la misma magnitud y la misma dirección en todo el intervalo de tiempo donde yo voy a mover el cable. Y esa situación provoca el mismo fenómeno, por tanto se puede usar la misma fórmula. Entonces en este caso, pues como ven acá, tenemos el cable y lo que hacemos es mover el cable en un campo magnético que está estático en el tiempo. Y en este caso apunta hacia adentro de la pizarra, bueno, de la pantalla. Y aquí, bueno, aquí entran en detalle de que la diferencia potencial depende del campo eléctrico y el largo del cable, ¿verdad? El campo eléctrico de dos placas, perdón, la diferencia potencial de los extremos del cable. Y esto es igual a esto de acá. Ahora la importancia tal vez del ejercicio de esta situación es este tipo de ejercicio que está acá. Esto es como lo más importante. Y es de que yo tengo una varilla, esta varilla, que se va a mover en dos rieles. Y acá hay un campo magnético uniforme que apunta hacia adentro. Aquí se le tiene que colocar una resistencia porque siempre vamos a tener de que si hay una corriente tiene que haber una resistencia involucrada. Entonces, a la hora de mover esta varilla por los dos rieles, pues se va a provocar una FEM que a la vez va a provocar una corriente y va a pasar por la resistencia. ¿Entienden? Y se cierra un circuito. Aquí estoy cerrando un circuito y esta varilla va a irse hacia la derecha. Aquí al haber una corriente, pues hay una fuerza magnética, porque acuérdense que había una formulita de que hay una fuerza magnética relacionada con la corriente. Y esa fuerza, en este caso, como se ve en el dibujo, apunta hacia la izquierda. Si yo quiero que esa varilla vaya con velocidad constante, yo tengo que moverla forzadamente. Eso es, usted con la mano, con un cable, con algo, jala para compensar la otra fuerza que se vaya con velocidad constante hacia la derecha. ¿Verdad? Para que haya una condición de equilibrio, fuerza magnética igual a la fuerza que yo tengo que aplicar para cancelarla y entonces va con velocidad constante hacia la derecha. Y bueno, ahí hay un ejercicio, de hecho es uno de los ejercicios, este ahorita lo resuelvo para que lo vean. Hay que considerar que hay uno de esos, digamos, el área del imagínense que esto fuera una espira. Es una espira cuadrada. No sé si lo ven aquí, es un cuadrado. Entonces, si esa varilla se hace más grande, pues el área va a aumentar. No va a ser el campo magnético, sino va a ser el área. Y entonces eso es lo que consideramos en esta ecuación de acá, a 30.5 para resolver. Ahora la ley de Lenz, bueno, aquí está escrita, voy a leerla. Dice, la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio de flujo magnético en el área encerrada por la espira. Eso es como un trabalenguas. Lo importante acá es que si el campo magnético aumenta, ya se aumenta porque el campo cambia en el tiempo. Perdón. Si el flujo de campo magnético aumenta,
ya sea que aumenta porque el campo cambia en el tiempo o porque el área cambia en el tiempo, entonces yo tengo que buscar la dirección de la corriente adecuada para que ese aumento de flujo sea menor, es decir, como para que se cancele. Sería como provocar un flujo en dirección contraria a lo que se está produciendo de forma externa. Pero ese flujo lo produce el aspira. ¿Por qué? Porque una corriente que circula en un cable produce un campo magnético. Entonces ese campo magnético que produce tiene que pasar por el área de interés y que se me cancele con el aumento de flujo del campo magnético externo. Entonces, para colocar bien esa corriente, pues hay que ver el campo magnético externo para dónde va o el flujo hacia dónde aumenta, ¿verdad? Y el campo magnético que produce la aspira o el pedacito de varilla que se está moviendo hacia donde produciría una corriente para que me cancele lo que está ocurriendo de forma externa. En otras palabras, el B verde del dibujo. Y lo último lo último son los degeneradores. Lo penúltimo es de que si ustedes colocan, entonces recapitulando, si ustedes colocan una espira en un campo magnético que cambia en el tiempo, se va a producir una corriente. Si ustedes quitan esa espira, como que el campo eléctrico que mueve los electrones se van a quedar en la posición en el espacio. Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que los electrones se están moviendo porque en esa posición en el espacio había un campo eléctrico. No es porque el campo eléctrico es propio del material, sino que en el espacio había un campo eléctrico y yo metí la pieza de metal. Entonces, por defecto, entonces el electrón va a sentir el campo en esa posición del espacio y se va a mover. Entonces, hay una forma de expresar el campo eléctrico, que es esta que está acá, que es que en lugar de FEM, lo cambio por la integral de la trayectoria E.ds. Y digamos, en este caso sería, si es un círculo, el E.ds, ¿verdad? Este ds sería un segmento de circunferencia. Y lo integro por toda la circunferencia. Y esta parte de acá es igual a como si existiera la espira. Por último, lo de generadores. Aquí lo de generadores es sencillo, porque en realidad el campo magnético, si ustedes ponen cuidado acá, el campo magnético generalmente se usa constante. El área de la espira es constante, ¿verdad? No se deforma el alambre, pero lo que sí cambia es el producto punto, el coseno de zeta. Y zeta cambia en el tiempo, entonces es coseno de omega t. Y el omega es la frecuencia con la que da vueltas el alambre. Y al final lo que hacen es dividir eso, por tanto lo único que depende del tiempo es el coseno de omega t y aquí sale omega seno de omega t. Eso significa que vamos a tener un potencial que cambia en el tiempo. Y va a alcanzar en algunos momentos, van a alcanzar su valor máximo, ¿verdad? Que serían las crestas o los valles de esta onda sinusoidal. Y entonces esto significa que cuando esta función trigonométrica se hace 1, tengo el valor máximo. ¿Y qué es esto de acá? Y en realidad esto es muy sencillo, ¿no? Generalmente no les van a exigir más de lo que está en esta diapositiva. Digamos, más que todo sería como identificar el omega.
Una cuestión así. ¿Dudas, muchachos? Bueno, estos son los ejercicios que decidí hacer. Y estos dos son los que yo les digo que este lo voy a resolver y este lo voy a plantear, pero me gusta verlo como para que tengan una idea que es aumentarle el nivel de dificultad. Si yo resuelvo este, pues este hay que saber cuál es el detalle para resolver este otro, pero conceptualmente es lo mismo. Vamos a empezar por este. Este dice, la espira circular de la figura 30 tiene un radio de 12 centímetros y se encuentra en un campo magnético perpendicular al plano de la espira, como se muestra en la figura. Si el campo disminuye a razón de 0.5 teslas según en algún intervalo de tiempo, encontrar la magnitud de la fe inducida en la espira durante ese intervalo de tiempo. Aquí este enunciado, bueno, no sé si ustedes tienen la versión en inglés, yo no consulté la versión en inglés, pero este enunciado, creo que se comieron una palabra a la hora de traducirlo, y es que no indican cuál es el intervalo de tiempo. No sé si, yo creo que son, con base en la solución del libro, yo creo que son 10 segundos, pero el enunciado no lo dice. Entonces, no importa, vamos a asumir que es un segundo y resolvámoslo así. Lo que nos afecta es la parte numérica, pero no la resolución en sí. Entonces, vamos a ver, ¿nos dan el radio? Nos dan, dice, si el campo disminuye a razón de 0. ¿Verdad? Aquí. Si el campo disminuye a razón de 0.5 teslas en algún intervalo de tiempo. Nos dan una razón de disminución del campo con respecto al tiempo. Entonces, hagamos algo. Voy a primero apuntar la fórmula tal cual viene en el libro. Dice menos de pi de t. Esta es la fórmula del libro. Entonces acá nos interesa escribir es una razón, entonces nos interesa escribirlo como un delta. Ya lo escribí así. Delta B entre delta T. 0.5 teslas sobre segundo. O sea, en un intervalo de tiempo disminuye 0.5 teslas. Solamente que esta delta B, bueno, disminuye, entonces aquí va aumento, ¿no? Menos porque disminuye. Delta B entre delta T. Yo puedo cambiar de derivada a esos deltas siempre y cuando, bueno, acuérdense que esto es la pendiente, ¿verdad? Si la pendiente y la línea coinciden, si son una línea recta, entonces la derivada de la pendiente. Por tanto, yo podría primero trabajarlo de forma integral y después nada más saber que el delta B
entre delta t, lo puedo escribir como delta, perdón, en forma diferencial, como el delta b entre delta t. ¿Por qué? Porque la pendiente viene a ser una línea recta. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en el flujo. El diferencial de flujo con respecto al tiempo es igual B por A, B punto A, vector. Estos dos son perpendiculares. Entonces, listo. El B no cambia, el B sí cambia en el tiempo y el área no. El área no cambia en el tiempo, simboliza de que la espira no cambia sus dimensiones, ¿verdad? La espira se mantiene siempre con un radio de 12 centímetros. Por tanto, quedó A de B entre dt. Eso sería como matemáticamente. Ahora pensemos acá, lo que nos vamos a enfocar es en la magnitud. Entonces nos vamos a enfocar en la magnitud de menos de phi de dt. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a tratar el menos ahí, jalarlo, intentar interpretarlo, pueden equivocarse muy fácilmente. Entonces lo mejor es primero tratemos el valor positivo y después hacemos un dibujo donde colocamos las direcciones y con la mano determinamos la dirección de la FEM o de la corriente. Entonces primero positivo y aquí esto viene a ser A, ya lo puedo cambiar a delta, delta B entre delta T. Y listo, ¿verdad? Sustituyo los valores. Acá el A es pi r cuadrado, 12 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y el otro es 0.5 teslas sobre segundo. El resultado sería 2.26 por 10 a la menos 2 voltios. Ustedes pueden verificar que esto, mt entre s, perdón, metros cuadrados, teslas segundos al cuadrado es voltios. Pasan los teslas, los convierten a newton sobre coulomb metros por segundo. Y entonces un voltio es un newton metro sobre coulomb. Y entonces así es como aquí da voltios. Entonces se produce aquí una FEM de 2.26 por 10 a la menos 2 voltios. Pero la corriente, entonces, aplicamos la ley de Lenz. Y tenemos, vamos a ver dónde. Dice que disminuye, entonces vamos a hacer el caso inicial. Por decirlo de alguna forma, pudieron pues haber puesto 1, 2. Entonces, al inicio vamos a simbolizar la intensidad como las X de un tamaño grande. Entonces, vamos a poner X. Campo entrante. Y luego al final, después de un intervalo de tiempo, pues esas X van a tener una intensidad menor, ¿verdad? Porque disminuye. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Lenz? Bueno, que se va a resistir a que se disminuya. Significa que aquí adentro debería de coincidir con lo que había antes de la disminución. Entonces yo compenso, digamos que estos dos sean una grande, entonces yo compenso con 2. Suponiendo que estas dos sean una X grande. Estoy tratando de
de dar una explicación visual para que ustedes se ubiquen a la hora de ustedes hacer la dirección de la corriente. Entonces, la ley de Lenz lo que quiere es como mantener siempre el equilibrio dentro, ¿verdad? Si disminuye, yo tengo que ponerle más. Si aumenta, yo tengo que disminuirlo. Entonces, en este caso, si disminuye, le pongo más para que la intensidad sea similar. Y ahora, una vez que ustedes ya tienen identificado que lo que yo quiero es que el campo magnético dentro de la espira vaya hacia adentro de la pantalla, entonces ustedes utilizan la mano para ver hacia dónde colocan la corriente. Y hay dos formas de colocar la corriente. Entonces, si ustedes colocan, digamos, la corriente hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? El libro le llama sentido horario o antihorario, ¿verdad? Haciendo referencias a, en este sentido es horario, porque las manecillas del reloj van de derecha a izquierda, y en caso contrario es antihorario. Entonces, en el caso horario, el dedo pues apuntaría hacia mi izquierda y las manos, los dedos apuntan hacia la pantalla. Entonces, son X, ¿verdad? El campo magnético dentro va hacia adentro y visualmente son X. Si es sentido antihorario, pues mi pulgar debería apuntar hacia mi derecha y mis dedos apuntan hacia mí. Entonces, eso visualmente es un campo magnético saliendo, ¿verdad? Los dedos apuntan hacia mí y tomamos el dedo como las puntas del vector. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estas son las X, estos son los puntos. ¿Qué ocupamos? X. Entonces, la respuesta correcta es esta. La corriente inducida tiene que ir en sentido horario. La corriente inducida tiene que ir en sentido horario. Y con eso usted responde. Entonces, magnitud y dirección. Sin necesidad de analizar los signos. Que imagínense aquí analizar qué significa ese menos y luego otro menos. Y se vuelve un poco engorroso tanto para ustedes como para mí revisar. ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios? Bueno, entonces yo creo que vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si quitamos la espira? Voy a dejar, entonces voy a rayar un dibujo. Eso es. Hay una corriente. Ay, perdón, aquí. Así sí. Hay una corriente en sentido horario. Acá. ¿Qué pasa si quitamos la espira? Si quitamos el metal. Pues si quitamos el metal, de igual forma, vamos a tener un campo eléctrico en la zona. Entonces eso es lo que nos dice la otra formulita que decía la integral de punto ds ¿dónde estoy? Aquí está, integral de punto ds igual a menos de phi entre dt. Entonces, aquí tenemos que el punto ds, que viene a ser la circunferencia, entonces E por 2pi por r igual a menos
A delta B entre delta T. Y aquí ustedes despejan E igual a tanto. Entonces, eso significa que hay un campo eléctrico. Si no hay espina, si no hay metal, de igual forma hay un campo eléctrico en la región. Y esa sería la forma general de la ley de Nernst. Hay ejercicios, creo que en el libro hay unos ejercicios muy parecidos. Entonces es como imaginarse que hubiera una espina en la trayectoria, pero nada más que ustedes no están calculando el cambio de potencial o la FEM, si no están calculando el E.S. Y nada más sustituyen ahí, este lado lo sustituyen bien y el otro lado lo trabajan como si fuera una espira. Y después nada más calculan el E. Entonces, los ejercicios en realidad no tienen. El único cuidado es escoger bien el DS. Es como el cuidado en lo que aumenta el nivel de dificultad. ¿Estamos bien con esto? Paso al siguiente. Este es otro que me gusta mucho. Dice, un solenoide. Bueno, es uno que me gusta y este tipo de ejercicio me parece adecuado para lo que son quizzes, ¿verdad? Dice, un solenoide largo tiene n igual 400 vueltas. Entonces, el largo es el que se ve cortado en el dibujo. 400 vueltas por metro cuadrado y lleva una corriente dada I igual a 30, 1 menos E a la menos 1.6T. Esta es una corriente que cambia en el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan del capítulo 2, el campo magnético se produce porque hay una corriente. Si tengo una corriente que es constante en el tiempo, en un solenoide, entonces tengo un campo magnético que es constante en el tiempo. Si tengo una corriente que varía en el tiempo, el campo magnético va a variar en el tiempo de igual forma a como varía la corriente, ¿verdad? Entonces, ustedes aplican las mismas fórmulas, nada más que al final aplica I igual a tanta función del tiempo. Y ya tienen el campo magnético que varía en el tiempo. Dice, en el interior del solenoide, colocada en forma coaxial. Entonces, ¿qué es de forma coaxial? Pues que el centro del solenoide calza con el centro de la espina. Perdón, en este caso bobina. Con el centro de la bobina. Y la bobina tiene un radio de 6 centímetros y está formada por 250 vueltas de alambre. Entonces la diferencia entre la bobina y el solenoide es que la bobina es comprimida y no vamos a considerar qué tan grande es, mientras que el solenoide sí, y eso está dado en que tiene 400 vueltas por metro, ¿verdad? El metro ya nos da la dimensión de largo. Esa es la única diferencia. Dice, ¿cuál es la FEM inducida en la bobina por la corriente variable? Entonces, ¿cuál es la FEM inducida en la bobina? Nos interesa nada más que aquí se va a producir una corriente, pero está relacionada con la FEM inducida. Ahora, si ustedes recuerdan de una de las consecuencias o de los resultados de aplicar la fórmula de Ampère en el solenoide, ¿verdad? Tomaban el cuadrado, aquí arribita tomaban un cuadrado y le aplicaban la fórmula de Ampère, ¿recuerdan? Tomaban el cuadrado y aplicaban la fórmula de Ampère.
Entonces ya ustedes en realidad ya saben cuál es la solución del campo magnético del flujo solenoide. Este es B igual a nu sub 0 NI. Es consecuencia de Ampere. Entonces, nada más agarran el resultado, ya lo saben, ya es como es que ya está tabulado, entonces ya lo saben, lo toman. Y como les decía, pues la I varía en el tiempo, entonces, como I varía en el tiempo, y lo demás no, entonces B varía en el tiempo. B es una función del tiempo. Entonces revisamos de nuevo la espira y en realidad por la espira, bueno, perdón, por la bobina, solamente tenemos que hay un campo magnético externo. Ya no nos interesa nada relacionado con el solenoide, nada más sabemos que hay un campo magnético externo que es B de T, ese que está acá. Y a este segmento le aplicamos la ley de Faraday, que dice que la FEM es igual al cambio de flujo con respecto al tiempo. Va a tomar valor absoluto porque algunas veces aparecen negativos de la, qué sé yo, si la función de flujo decrece, entonces aparece un negativo. Nada más dejamos el valor absoluto. El flujo es B.A. Entonces, el A es el área de la bobina. Y el área de la bobina, pues es pi r cuadrado. No cambia en el tiempo, sale dB entre dt. A seguirlo por acá. Estos son constantes, no sub 0, n, y luego queda di entre dt. Una función que varía en el tiempo. Y como la i es, bueno, voy a escribirlo primero. Como la i es esta función, entonces lo que hago es derivar esta función. Sencillo, ¿verdad? Y aquí es puro cálculo. Aquí hay 30. Esto derivado es menos c por menos. Sustituyen aquí los valores y en mi caso me dio no sé si son 1 o 1 lo que yo puse, yo creo que es 1. 1.71 por 10 a la menos 4. Es una función. Menos 6. Aquí es una función. Entonces, todo lo que sea función que dependa del tiempo es ideal colocarlo como si fuera f de x. Ustedes pueden verificar si de verdad era 1.71 o 2.71. Entonces, esta es la FEM inducida por una corriente variable, pues es una FEM que varía en el tiempo. Aquí lo importante es identificar, uno, cuál es el campo entrante en la bobina. Y dos, cuál es el área de la ley de Faraday.
¿verdad? Porque ustedes pudieron haberse equivocado. Y lo demás es es matemática, hacer la derivada, el valor absoluto, etc. Todo, muchachos. Bueno, voy a pasar al siguiente. Este ejemplo es como un clásico. Y tienen que entenderlo bastante bien. Eso es también relacionado con lo que está en la teoría, digamos, en la explicación. Dice, una barra conductora de longitud L se mueve hacia la derecha, sobre dos rieles sin fricción, como se muestra en la figura. Entonces la varilla se mueve, nada más. El campo magnético uniforme dirigido hacia la página, en este caso hacia la pantalla, tiene una magnitud de 0.3 teslas. Suponga que R, aquí el R, ¿verdad? Tiene unidades de ohm, entonces R es de resistencia. Supongo que R es de 90 ohms, y L, en el dibujo dice que L es el largo de la varilla, 0.350 metros. Pregunta, ¿a qué velocidad constante debe mover la barra, para producir una corriente de 8.50 miliamperios en el resistor? Entonces, paso número 1, nos preguntan por la velocidad, pero en realidad si ustedes se ponen a pensar, las dos fórmulas, o mejor dicho, la fórmula de Faraday, de la ley de Faraday, no había nada con velocidad. Entonces, ahí hay que hacer algo matemático. No nos están preguntando por fuerzas, entonces no pensemos en fuerzas si no nos están preguntando por fuerzas. Dice, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida? Entonces, la dirección de la corriente inducida es con la mano. Entonces se responde haciendo el dibujito, analizando con la mano, y después tienen que trazar la corriente en la dirección correcta. Dice, ¿a qué tasa se suministra la energía del resistor? Eso es pensando en energía por unidad de tiempo. Es ¿qué cantidad física de la energía por unidad de tiempo? Y luego explico el origen de la energía. Esa última es un poco, digamos, si no se le ocurre, no la saca, pero es nada más de explicar. No hay que hacer ningún cálculo. Voy a apuntar los datos primero. Entonces, bueno, ahí ya los apunté. Voy a apuntar la fórmula de Faraday.
Esto nos dice Faraday. Nuevamente, analizamos que, porque aquí es una derivada, qué varía en el tiempo y qué no. El B es constante, es uniforme, pero la es que esa, bueno, es esta área cerrada por este rectángulo. Inicialmente sería esta parte, y después de transcurrido un intervalo de tiempo viene a ser esta de acá. Por tanto, el área cambia en el tiempo. Una vez identificado eso, pues vamos a analizar el área. Tenemos un campo magnético uniforme, lo voy a simbolizar como líneas, como X, como X igualmente distanciadas. ¿Qué sigue? Bueno, el área es entonces de un rectángulo, ¿verdad? Que es base por altura. La altura es L y la base, aquí hay que tener cuidado porque la base va a aumentar en el tiempo, eso es lo que estamos viendo acá. Primero tenía esta y luego aumentó. Entonces, como aumenta en el tiempo, lo vamos a considerar como una variable que sea X, que cambie en el tiempo. Entonces el área es L por X. Y ya una vez que tenemos eso, pues ya sabemos dónde está la dependencia en el tiempo, ¿verdad? Esta es una X de T. Decimos, voy a tomarlo como valor absoluto. B por L de X entre dt. Y eso da B por L por V. Por definición, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, ahí tenemos ya B por L por V. ¿Dudas al respecto, muchachos? Muchachos, ¿me están escuchando? Es que me toqué aquí algo al micrófono. Sí, profe, se le escucha bien. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, y esa es la fórmula que viene en el libro. Entonces, así es como se obtiene esa fórmula. Y lo que se hace es analizar de que una de las variables del área cambia el tiempo y entonces esa X simboliza la posición de la barra, ¿verdad? Porque lo que estamos analizando es la posición de la barra al final del tiempo. Entonces, por eso se interpreta como la velocidad de la barra. Voy a anotar eso. Se interpreta como la velocidad de la barra. Ahora, ¿qué más preguntan? Bueno, ahí ustedes sustituyen B igual a tanto, M igual a tanto. A mí me dio... Ah, no lo puse. Porque nos están preguntando ahora la velocidad, entonces. Como esto es un circuito, ¿verdad? La varilla la podemos simbolizar como la P, ¿verdad? Lo que
por moverse ella está provocando un movimiento de electrones. Entonces esto es un circuito. Significa que la FEM es igual a I por R. Entonces eso es lo que hacemos. Siempre tenemos esto y hay una resistencia, entonces la FEM ustedes la colocan como I por R. Entonces dice I por R entre V por L igual a V. Y listo. Sustituyen ahí, a mí me dio 0.729 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad de la varilla, que bajo cierta condición va a ser constante. Y esa condición, ahí sí, la condición es una condición de fuerzas para que la velocidad sea constante. Pero vea que yo no analicé nada de fuerzas hasta el momento. Que sigue, dice, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida? Entonces, de nuevo, vamos a pensar que al inicio tenemos un área así y después aumenta. Entonces tenemos, digamos, si aquí tenemos 3x, aquí vamos a tener 5, yo creo. Ok, van a estar igualmente distanciadas porque es uniforme. ¿Qué es lo que quiere hacer la corriente? Bueno, aquí no hay corriente y aquí ya va a haber corriente. Entonces, la corriente lo que quiere es anular esto que está acá. Lo va a anular. Y tal vez no del todo, pero ella quiere anularlo, ¿verdad? Es oponerse a este crecimiento. Entonces lo anula con un vector o con un flujo de campo opuesto. Entonces, lo podemos pensar rápidamente como el vector de campo opuesto a este. Y entonces serían puntos. ¿Ok? Entonces, por cada X vamos a poner un punto. Una vez que ya sabemos hacia dónde quiere ir el campo, ¿verdad? Para que se ponga el crecimiento, utilizamos la mano. Entonces tenemos nuevamente dos opciones. O sentido horario o sentido antihorario. Y en sentido antihorario, si coloco el pulgar en la dirección de la corriente, me genera un campo saliente. Saliente es un punto. ¿Sí? Y aquí entrando. Entonces, ya sabemos, es sentido antihorario. Para ver, sentido antihorario, bueno, hacia acá. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, si usted pone el pulgar hacia arriba, entonces va a tener sus dedos apuntando hacia ustedes. Ajá. Por alguna razón en minutos me equivoqué en algo, pero ahora sí, aquí está, hacia arriba. ¿Todo claro, muchachos, con esto? Voy a borrar aquí lo que está en azul. Ahora preguntan dice a qué tasa suministrada la energía al resistor. Eso lo que está diciendo es cuánta energía por unidad de tiempo se le tiene que dar al resistor para que funcione, ¿verdad? Y el resistor, pues, el resistor después disipa la energía, por eso es, cuando hablábamos de disipar la energía, hablábamos de la potencia del resistor.
Entonces, en realidad lo que nos están preguntando es por la potencia. Y la potencia es I_R cuadrado, pero I cuadrado por R. Entonces, sustituyen la I, aquí, por aquí está el valor, 8,5, la R 9 ohmios, y me dio 6.5 miliwatts. Recordando, un watt es igual a un julio sobre segundo, que es energía que entra al sistema por unidad de tiempo o energía que sale del sistema por unidad de tiempo, cualquiera de las dos. Nada más uno contextualiza a la hora de responder o a la hora de analizar. Entonces, esa pregunta de tasa de energía, cuando preguntan de energía es verdad, está muy relacionado con watts. Y el último, explica el origen de la energía, pues es explicar de dónde viene la energía si no hay, vamos a ver, el sistema así como está no debería de ir con velocidad constante, debería de acelerar porque tenemos una fuerza magnética. Entonces, ¿de dónde viene la energía para que el sistema realmente vaya con velocidad constante? Pues eso viene de una fuerza externa, una fuerza que yo le aplico al sistema, entonces yo le estoy aplicando trabajo al sistema y yo al aplicar trabajo a un sistema es o le estoy metiendo energía o le estoy sacando energía. Entonces de ahí viene esa energía, viene de una fuerza externa al sistema, interactúa por ella mediante una transferencia de energía. En este caso, por esa transferencia de energía se le llama formalmente trabajo. Entonces ahí, esa sería la explicación. Ahora, el otro ejercicio, bueno, dudas muchachos, si alguien quiere hablar nada más, me dice ahí. ¿No? Voy a pasar al otro. Este es el otro, vea que es lo mismo, es una barra que se mueve con velocidad constante. Voy a resolverlo tal vez no en detalle, nada más los puntos importantes. Aquí hay algo que no me gusta del dibujo y es lo siguiente. Cuando ustedes tenían o calculaban el campo eléctrico debido a el campo magnético debido a un alambre recto, ¿verdad? Tenemos aquí una corriente. En la corriente se produce un campo magnético que es en forma circular. Entonces ustedes lo calculan por Biot-Savart o por ley de Ampere ese campo. Y siempre va a ser B igual 1 sub 0 y entre 2R, 2πr. Y R es una distancia radial o hacia afuera del cable. Entonces, por ejemplo, el campo magnético aquí, entonces es tangente de esa curva. Pero como se enrolla, entonces yo lo simbolizo como un círculo. Entonces, ahí está el campo magnético. Conforme yo me aleje, ese valor de B se va a hacer más pequeño. Entonces, yo puedo conceptualizar esto, en lugar de poner círculos, que fuera una visión totalmente perpendicular, y entonces colocar X. Digamos, si esto va hacia arriba, en esta región son X, ¿verdad? Es campo magnético que entra. Y conforme me voy alejando, son menos X. Mientras que del lado izquierdo son puntos, ¿verdad? Es salientes. Entonces, en realidad, el campo magnético cambia de forma radial, es lo que
lo que nos dice esta fórmula. Ahora, si yo llego y pongo este aparato que está acá, este circuito, llego y lo pego acá. Vamos que sea así. Estoy exagerando. Vean que la cantidad de X debería de cambiar o de número o alguna característica, mientras que aquí las mantienen constantes, ¿verdad? Visualmente no hay un cambio, entonces hay que tener un poco cuidado en el sentido de que ustedes no pueden asumir que aquí adentro es constante como en el caso pasado, que si aquí eran 3, aquí son 3, aquí son 3, aquí son 3, sino que conforme se aleja, deberían de estar más espaciadas esos símbolos. Y con base en eso, bueno, voy a borrar este dibujo, voy a dejar la fórmula. Tengo que plantearme cuál es el flujo, ¿verdad? Ya el flujo cambia en el espacio. Entonces, vamos a hacerlo así un poquito más grande. Y aquí, pues igual, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a ponerlos un poco más espaciados, como para que se entendiera. Entonces, cuando le preguntan bueno, siempre se empieza así, de la P igual de phi entre dt, aquí estoy tomando los valores absolutos, de B por A entre dt. Entonces tenemos que averiguar, bueno, ¿qué cambia en el tiempo? En el tiempo lo que tenemos que cambiar es la posición de la varilla. Y la posición de la varilla es un indicativo del área. Entonces el área cambia en el tiempo y es L por X. Y el B, ¿verdad? Aquí el cuidado es que el B no depende del tiempo, depende del radio, ¿verdad? De la posición, de qué tan alejado esté de esta varilla que produce el campo. Entonces aquí ustedes lo que hacen es la P es igual, pues B de B por L de X entre dt, que es sumamente parecido a lo que estábamos viendo antes, pero hay un pequeño detalle. Si ustedes hacen eso, está equivocado. ¿Por qué? Porque este B es diferente a este B en magnitud. Entonces, aquí hay una variable espacial, una variable R, que debe ser integrada. Entonces, en realidad, ustedes lo que deberían de hacer es llegar a una ecuación que diga lo siguiente. P derivada de T de B, y aquí ese A hay que colocarlo de forma diferencial. dr de X. Bien, porque voy a tomar un diferencial de X, ¿verdad? Aquí, digamos, voy a suponer que este sea el diferencial de X. Y este sea el diferencial de R. Entonces, esta es mi idea.
un cuadrito. Y un cuadrito yo lo puedo expresar en términos de una integral doble. Entonces, por eso dr de x. Por eso aquí debería poner dr de x. Aquí sustituyo. Vean, cuidado que hay que tener, ¿verdad? No. Aquí ya se supone, a la hora de hacer eso en el ejercicio pasado, ya se supone que hicimos la integral de dy de 0 a l. Entonces acá tenemos, primero dejamos la parte temporal, nada más la jalamos, colocamos nu sub 0 y entre 2pi por r de r de x. Y esto, vamos a ver, esto debería de tener la integral del dA. Aquí, ¿por qué? Porque aquí no hay ningún diferencial. Aquí la integral. Y entonces, ¿de dónde a dónde va el área? Bueno, el área va desde A hasta L más A. Ustedes llegan y resuelven eso y aquí les va a dar lo que sea. ¿Cuánto da eso? Es como un logaritmo, ¿no? Y entre 2pi por el logaritmo natural, lo que da L más A entre A. Y ya ahora sí, esto no depende del tiempo, ve que las L ni las A depende del tiempo, derivada de T de X. Ah, bueno, aquí lo de X. Aquí es algo extraño. A de X. X. No, ahí sí va. Otra vez. Ok. Y ahora sí, un sub 0 y entre 2pi por el logaritmo aquí por la velocidad. ¿Por qué? Porque nuevamente esto se interpreta como la velocidad. Entonces observen que aquí esta área hay que tratarla con sumo cuidado y va a depender mucho de si el campo de verdad es uniforme o no, de cómo esté distribuido ese campo. Entonces, ¿cómo introducir un nivel de dificultad en un ejercicio? Bueno, ustedes lo que hacen es variar en el tiempo o en el espacio, varían algunas de las cantidades físicas. En este caso sería el campo. El campo va a variar con respecto a un eje o se aleja de un punto. Cuando se aleja un punto, se varía ese valor. Entonces, ahí físicamente es eso y matemáticamente es que entonces aparece una función que antes no existía. Si el campo cambia en el tiempo, entonces pasa de un número a una función. Y ya eso le introduce un nivel de dificultad diferente, es decir, incrementa. Y más o menos en esa línea es como ustedes deberían de pensar cuando ya les toca hacer el ejercicio. Ver dónde le puedo hacer una variación, que ya no sea uniforme. Ahora, ¿qué pasa si se aleja? Si disminuye conforme se aleje. ¿Qué pasa si yo meto un cable que no sea una línea recta, si no le pongo un solenoide? Bueno, un solenoide no funcionaría en ese caso, sería como una espira o algo así. Entonces yo ahí voy introduciéndole el nivel de dificultad a un problema. Este ejercicio traía varias cosas, entonces igual vean este. No creo que... Vean el video
de la profesora Marcela con respecto a los quizzes. Yo no creo que en el quiz le salga algo así de este nivel de dificultad, pero sí creo que se quiera llegar a este nivel de dificultad con los problemas de desarrollo, ¿verdad? Los problemas donde ustedes tienen una semana de tiempo para hacerlos. Entonces, de igual forma, estudien esto, digamos. Este 4, este ejercicio 4 es un ejercicio bonito para el quiz perdón, para es que ya no sé cómo se llama, para el de marcar con X. Este ejercicio está bonito para eso. Este uno también está bonito para eso. Depende de qué le pregunten, también está bonito para este tipo de examen corto, el de marcar, que hagan ustedes rápidamente. Y mientras que que está acá, está bonito para el de desarrollo. Perdón, entonces para que vayan discerniendo qué tipo de ejercicio puede entrar en qué tipo de evaluación, ¿verdad? Muchachos, ¿hay dudas o eso es lo que les traje para hoy? Si alguien quiere quedarse hablando conmigo sobre algún aspecto. Y si no, nos vemos el próximo martes. Recuerden que que yo les puse el cronograma de las evaluaciones y que se habían corrido una semana, entonces para que revisen el cronograma en la mediación. Ahí se lo descargan y ahí revisan, esa es la fecha actualizada. Profe, yo tengo una duda con respecto a cómo va a ser el examen. No sé si me quedo al final con usted o lo puedo decir ya. ¿El de problema o el de examen? Es que examen corto. Sí, es que no sé si en realidad hay que subir el procedimiento porque yo vi el video ahora que subió la cátedra y a lo que me parece es que va a ser marcar con X, pero no sé si es solamente una parte o todo se va a basar en marcar con X y subir procedimiento o no hay que subir procedimiento. Los 4 ejercicios, déjame revisar qué dice. Son 4 ejercicios, examen cortos, como le puso Marcela. 4 ejercicios de examen corto. Y no hay que subir procedimiento hasta donde yo entendí el video que ella mandó. No, pero tal vez, muchachos, siempre usan la malicia, ¿verdad? Sería bueno, por ejemplo, en el otro curso que estoy dando, el coordinador dijo, como, si uno tiene sospechas de que le están haciendo plagio, que el muchacho le tome una foto al borrador junto con la pantalla abierta donde está el examen, donde se ve el ítem del examen. Entonces yo les diría lo mismo. Sáquenle ustedes ahí en el borrador, están haciendo el examen, entonces cuando termine la pregunta, ponen la página cerca de la pantalla y le toman una foto donde se ven los dos. Y los guardan porque uno no sabe, en el sentido de que si la coordinadora no pide, creo que no va a pedir, yo no se los pido, pero si hubiera algún problema, ustedes me pueden reclamar con eso, ¿verdad? Para términos de reclamo y así, entonces, para que ustedes tengan evidencia y la tengan ahí guardada, entonces cualquier cosa ustedes pueden hacer el reclamo perfectamente. Yo les aceptaría este tipo de reclamo con una foto, donde se vea que están haciendo el ítem, tal vez donde se vea tal vez la esquinita donde viene la hora y la fecha, ¿verdad? Y se vea un poquito el ítem para el reclamo. Sí. Perfecto, profe, gracias. Es que sí estaba preocupada por el tiempo y bueno, todo lo que conlleva subir y todo eso. Entonces, también quería preguntar por eso. Sí, no, y el semestre pasado sí se hizo así, pero el semestre pasado se especificó, ¿verdad? De que tenían que subir ¿verdad? Que nosotros vamos a calificar lo que van a subir. Se especificó así. Pero en este caso no se está especificando, entonces creo que es más un asunto de
de que si hay problemas, ustedes tengan alguna evidencia y para reclamo o algo así, o uno para control, no para revisarlo en sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces, muchachos, sí, creo que todo está bien, entonces damos por finalizada la clase. Que les vaya muy bien. Estudien bastante. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.